Muchísimas gracias, Soraya. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con nosotros, como cada tarde. Yo quiero referirme en el día de hoy a un tema que lo tratamos un poco cuando estuvo aquí el defensor del pueblo en días pasados, y es el tema de las cárceles de la República Dominicana. Hoy sale una información en la prensa con relación al porcentaje de presos preventivos que hay en el país. Señores, del total de prácticamente 27,000 personas que tenemos en prisión aquí en República Dominicana, el 58.6% corresponden a presos preventivos. ¿Qué quieren decir presos preventivos? Presos que todavía no tienen una sentencia en su contra, es decir, que se encuentran allí porque ha sido dictado en contra de ellos como medida de coerción la prisión preventiva, pero todavía no han sido condenados. Son presos que todavía incluso tienen a su favor lo que es el principio de presunción de inocencia. Son personas que hasta ahora son inocentes porque no ha habido una condena en justicia que así los condene. Estamos hablando de casi 16,000 personas que se encuentran en condición de prisión preventiva. A eso le sumamos la sobrepoblación que existe en las cárceles de la República Dominicana. Miren, en el caso de La Victoria, para ponerle un ejemplo que es el más dramático de todos, en el caso de La Victoria, y que prácticamente el 35% de la población carcelaria de la República Dominicana está en esa cárcel, miren, en La Victoria hay 7,595 presos. ¿Ustedes saben cuál es la capacidad de presos que tiene La Victoria? 2,103 presos. O sea, que está sobrepoblada en un 200, 300%. Correctamente. Para que La Victoria pueda tener una cantidad de espacios adecuados para la cantidad de presos que hay, se necesitarían crear 5,492 espacios más. Eso quiere decir que el 261.2% de las personas, no olviden, porque ustedes dicen presos, pero son personas, de las personas que allí se encuentran en condiciones de hacinamiento. Que ahora no se les dice presos, se les dice privados de libertad. Privados de libertad, sí. Suena más lindo. Una manera más digna también de... Entonces, eso la verdad que es alarmante, es preocupante. No solamente porque al ser seres humanos tienen derecho a todo tipo de... a que se les respete la dignidad, eso es lo primero. Y lo segundo también es que esto, aparte de ser un lugar en donde cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de situación se maximice a su máxima potencia, también estamos creando nidos de delincuentes, lamentablemente, porque no es un secreto para nadie que las cárceles son sitios en donde las personas tienen que aprender a sobrevivir, y más aquí en la República Dominicana. Entonces, cuando tú envías a un joven a prisión preventiva, cuando tú tienes casi el 60% de tus presos en prisión preventiva, tú tienes ahí personas que no han sido condenadas y que posiblemente pueden que sean inocentes. Sin embargo, al entrar a ese lugar, al entrar a ese mundo, muchas veces, si no son delincuentes, salen delincuentes. También tienes el caso de infractores primarios que solamente han delinquido una vez y lo envías a prisión preventiva y duras años conociéndole un proceso y terminan saliendo entonces súper delincuentes que al final va en detrimento de la sociedad dominicana. Salen con un doctorado. Pablo Ulloa decía, el defensor del pueblo, con lo cual yo estoy sumamente de acuerdo, que en parte esto se debe a la mala gestión que hace, él no utilizaba la palabra mala, pero yo sí la utilizo, gestión que hace el Poder Judicial en cuanto a la imposición de medidas de coerción. Aquí en República Dominicana entendemos que la única medida de coerción es la prisión preventiva, y muchas veces se toman pocos factores en cuenta para enviar a las personas, para imponer a cualquier persona esta medida de coerción. Estamos hablando que son 7 las medidas, y el Código Procesal Penal te dice que esta es la más gravosa de todas y que debe ser impuesta cuando ya no hay otra medida que tú le puedas imponer, que solamente exista esa, porque hay un peligro de fuga, porque hay un peligro inminente en la etapa de recolección de pruebas. Entonces ahí se impone la prisión preventiva. Pero aquí a veces parece que la prisión preventiva es la regla y no la excepción. Entonces yo creo que esto es algo que en algún momento debemos empezar a cambiar, esa manera de actuar. Debemos empezar a cambiar, a trabajar, que la mente de los jueces de nuestro país empiecen a entender que existen otro tipo de medidas de coerción que pueden ser igual de efectivas, siempre y cuando se gestionen con calidad por esa parte.
Eso es la parte judicial, pero también por la parte que le corresponde al Estado como tal, en el caso del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República, debemos empezar a tener, número uno, más cárceles y número dos, a tener cárceles en donde realmente a las personas se le traten con cierta dignidad. Porque al final del día, cuando pasan los años, entonces si quien sale de allí no fue tratado con dignidad, si quien sale de allí estuvo en una selva donde tuvo que sobrevivir, donde tuvo que hacer de todo para poder recibir un alimento, entonces eso no hay ninguna reinserción social que tú vayas a poder lograr con ese individuo. Y antes que se me olvide también, con respecto al tema del Poder Judicial, aquí hay un irrespeto absoluto de los plazos procesales. Si aquí tú no tienes un abogado que esté atento a tu caso y que esté arriba de tu caso y dándole seguimiento y presionando y bueno, justificando lo que tú le estás pagando, la realidad es que aquí no se respetan los plazos procesales. Y como la mayoría de las personas aquí no pueden tener abogados, lo que tienen son defensores públicos o abogados que lamentablemente no cuentan con los recursos para poder prestarle la atención adecuada a un caso, porque muchas veces tienen múltiples casos, entonces aquí los tribunales no les respetan plazo a nadie, le toca el día de una audiencia, no, que la guagua no vino, que no vino la guagua de esa cárcel, no, que ese preso no lo trajeron, y se vive en una jungla, y eso es sálvese quien pueda. Aquí las puertas para entrar a la cárcel son del tamaño de la catedral, son del tamaño del Mar Caribe, pero las puertas para salir, señores, son del tamaño de, como les digo, de un hoyito por donde tal vez cabe un ratón. Gran pena. Es algo a lo cual debemos prestarle mucha atención. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.